Desde antes de asumir, el gobierno de Alberto Fernández anticipó varias veces cuál iba a ser su inclinación ideológica, aunque este tema en particular no lo mencionó demasiado en su momento, sino hasta después de ganar las elecciones y más aún cuando asume como presidente su preferencia por el feminismo y la ideología de género que se hicieron cada vez más presentes en su discurso. ¿Pero dónde viene esta tendencia? ¿Surgió naturalmente en Argentina o fue fogoneada por ciertos grupos de interés? Esto es Nueva Argentina generando sentido común. Soy Lucas Cianfaña y por supuesto suscríbanse si no lo han hecho a nuestro canal de Nueva Argentina y activen la campanita así se enteran de nuevos videos. Estamos con Alejandro Ogando y con Nancy Gianpaolo que está nuevamente acá con nosotros. Bienvenida. Bien, dentro de todo. Dentro de todo. Nancy, ¿tomó el poder en cierta manera la corriente feminista o progresista a medida que el establishment, digamos, a la medida del establishment ahora que Alberto o el kirchnerismo asumió de nuevo el poder? Bueno, me parece interesante esta cosa de irnos un poquito más atrás para entender, digamos, de una manera un poquito más amplia que la coyuntura kirchnerista o oficialista u oposición, digamos. Hay algo que señalabas recién que para mí es fundamental y digamos, yo lo veo generalmente a partir de una pensadora norteamericana que se llama Nancy Fraser, que proviene de la izquierda y es muy crítica de la izquierda y digamos lo hace con bastante autoridad justamente porque viene de ahí. Ella ubica a partir de principios de la década del 90 con Bill Clinton una especie de nacimiento de un movimiento al que califica de neoliberalismo progresista, que tiene que ver justamente con lo que vos comentabas, con varias cosas que no solo el gobierno de Alberto Fernández promueve, sino que pasaba también con el gobierno de Macri y de hecho también con el gobierno anterior de Cristina, lo que nos da la pauta y corrobora lo que vos decís, es algo que tiene que ver con el establishment internacional y no es algo que aparece o surge espontáneamente en Argentina o que tiene que ver con las masas populares, ni mucho menos, sino que es algo que sucede a nivel global. Ella habla de neoliberalismo progresista y más o menos, a grandes rasgos, simplificando muchísimo la explicación, estaríamos ante un movimiento que va absorbiendo o cooptando las causas sociales tradicionales, como el trabajo, sobre todo el trabajo, ¿no? Pero todas las causas sociales históricas las absorbe, las customiza a un modo, digamos, amigable para el establishment, para el poder financiero, para las grandes empresas que empiezan a sacar partido de eso, etcétera, pero siempre cuida de tener algo que lo que entendemos como derecha no tiene, que es un discurso completamente amable a, a lo políticamente correcto o incluso a la buena intención de las personas. El Digamos, famoso buenismo. sí, con esto del buenismo, viste, a veces uno es un poco injusto, bueno, por lo menos yo trato de no serlo, pero digamos, no me interesa mucho juzgar la intención de la gente, si lo hace de buena leche o de mala leche, sino los resultados. Y uno ve que muchas veces hay causas a las que las personas adhieren de aparente buena fe, justamente porque no tienen esta lectura un poquito más genuinamente política de lo que son las causas y quiénes están detrás. En esa dialéctica del neoliberalismo progresista, lo que encontramos es un discurso que en apariencia tendría un montón de elementos de lo que fue la izquierda clásica, con un montón de nuevos elementos y políticas absolutamente conservadoras, neoliberales, ni siquiera liberales, y a veces de izquierda en un sentido, en lo que nunca nos gustó de la izquierda, como reglamentar las cosas en un nivel muy extremo, etcétera. Me parece que el gobierno de Alberto Fernández no es una excepción, es algo que está encolumnado dentro de una cosa que pasa a nivel mundial e internacional. Digamos, el mundo se está como polarizando entre este neoliberalismo disfrazado de, a veces más efectivamente, a veces no tan disfrazado, digamos, pero se está
polarizando entre un neoliberalismo progresista, como dice esta mujer, o populismos reaccionarios o muy conservadores, que del que Trump sería la encarnación más evidente, y después habría que analizar, como decíamos, creo que fuera del aire hablando con él, digamos, bueno, sí, Trump es de derecha, pero es un tipo que no está a favor del libre mercado, ¿viste? Digamos, en realidad, yo creo que esta época invita a revisar las viejas categorías y a ver cómo leerlas ahora, ¿no? Digamos, más allá del gobierno que tengamos, si nos gusta Alberto, si no nos gusta Alberto, si nos gustaba Macri, si no nos gusta Macri. Bueno, ¿qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? ¿Qué es el progresismo? ¿Qué es ser conservador? Digamos, ¿de qué estamos hablando? Creo que la gente habla y repite y no sabe de qué está hablando cuando está hablando de eso. Bien mencionaste vos, Nancy, que termina cooptando estas cuestiones que en un momento se luchaba por ellas, como era el trabajo, y parece que las transfigura o pone primero sus propias cuestiones ideológicas. Una noticia interesante que salió esta semana del disenso que comenta el gobierno, le quitó 240 millones a defensa y seguridad y los asignó a política de género. A través de la decisión administrativa 2/2020, el Ejecutivo Nacional autorizó una modificación presupuestaria por 272 millones de pesos para reforzar el presupuesto del recién creado Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Pareciera acá que es un poquito de esto lo que hablamos, ¿no? O sea, se pone primero estos intereses ideológicos y una cuestión como la defensa en un país, digamos, donde nos saquean completamente nuestro mar argentino, pareciera no importarle a esta izquierda progresista, si queremos llamarla. Sí, es una cosa que también venimos viendo de nuevo. No creo que que estemos asistiendo a esto por primera vez. Es algo que tiene muchos años. Por lo menos en mi experiencia vital te puedo decir que a finales de los 90 también se veía esto, digamos, Sí, es una continuación, podemos decir. es una continuidad, ¿no? Hay como una especie de autopercepción también del argentino en cuanto a pensarse como un ciudadano del mundo que está ubicado en un lugar mucho más seguro del que realmente tenemos, ¿no? Yo pienso que ahí, digamos, más allá de las políticas implementadas por los gobiernos, hay una complicidad, no es la palabra más feliz, pero no se me ocurre ahora otra, pero hay Obsecuencia. un sostén de parte de la población en el sentido de pensar que, bueno, estamos, digamos, de no querer hacerse cargo de lo grave que es nuestra situación a nivel seguridad, economía, a nivel financiero sobre todo, porque económicamente, digamos, todavía hay recursos con los que podemos hacer cosas, pero a nivel financiero está todo destruido. Eso obviamente va a generar inseguridad y hay como una especie de negación, tal vez, ¿viste? No querer hacerse cargo de eso y celebrar que se ponga más plata en un ministerio que está consagrado a un solo sector de la población, que son las mujeres, las minorías, etcétera. Entonces, además eso termina siendo antidemocrático de alguna manera, porque si vos, digamos, favoreces sistemáticamente un solo sector de la sociedad, estás siendo de alguna manera poco democrático o estás olvidando otros sectores. Bueno, Bueno, aparte a las mujeres que piensan de X manera, porque solamente pañuelos verdes observamos ahí. Pañuelos celestes, digamos, no se vieron. O quienes se tienen en contra de ambos tampoco. claro, sí, también a mí digamos, esa grieta celestes verdes a mí realmente me parece inútil, creo que no suma, creo que tanto unos como otros deberían respetar al otro y no verse como bandos enfrentados, pero bueno, digamos, ya es otro problema, pero sí, efectivamente son espacios que representan a ciertos sectores y no a otros. Esto lo habíamos hablado cuando vine, creo, y yo insisto mucho en este punto también cuando trabajo, que es muy urbano el espíritu ese, tiene mucho que ver con los grandes centros urbanos de Argentina y deja también de lado o olvida a gente que no pertenece a los centros urbanos, que es buena parte de los argentinos, que no tienen nada que ver con estas dialécticas, ni estas ideas, ni tienen esas prioridades y que buscan otra cosa, ¿no? Después, en contrapartida con eso tenés que si vos llegás a decir, yo por suerte no uso Twitter, ¿no? Hablábamos de eso, que Twitter es como un lugar donde la gente se agrede y qué sé yo. Pero si vos llegás a decir, digamos, pues tenés ganas de opinar, opinar en Twitter,
Bueno, a mí me parece que hay que poner guita en defensa, automáticamente facho, nazi, hijo de puta, mano dura, ¿entendés? Digamos, ese es el problema. La policía del pensamiento, que está muy bien encarnada por ciertos sectores del progresismo, no permite ninguna opinión que sea mínimamente incómoda para sus intereses. Entonces tampoco hay mucha posibilidad de discutir esto de la seguridad, porque automáticamente te encolumnás dentro de, que en mi caso sería muy gracioso que toda la vida, digamos, me crié en esa dialéctica de la policía es un horror, qué sé yo. Sin embargo, si ahora que soy un adulto y que no tengo nada que ver con la mano dura, se me ocurre decir, bueno, a mí me parece que se está poniendo demasiado dinero en esto y poco en algo vinculado a la seguridad, no, sos fascista, ¿viste? Entonces está muy complicado discutirlo también. Esa sobrerepresentación que vos mencionás, por ejemplo, se ve sobre todo cuando ya por ese mismo hecho de sobrerepresentar un sector, se ve afectado otro que podría tranquilamente tener un aire, digamos, un respiro. Por ejemplo, una noticia de perfil dice jubilades. Me río para no llorar. El PAMI utilizará el lenguaje inclusivo en sus disposiciones el 10 de enero. La resolución establece además para todo el personal del instituto la capacitación obligatoria en la ley Micaela para incorporar la perspectiva de género en las actividades diarias. O sea, es un chiste, digamos, los jubilados que necesitan mejora, que son quizás los más afectados a lo largo de los 35 años de democracia. En cambio, la prioridad es atender las perspectivas de género y se va el dinero ahí, en lugar de ir para los jubilados, digamos. Pareciera que con esta realidad, que es la realidad social, que supuestamente sería el verdadero reclamo de izquierda, está desconectada. Bueno, ahí tenés, la noticia habla por sí misma, no hay mucho más que agregar. Ahí tenés la distancia que hay entre la necesidad de un sector, lo que ese sector entiende, cómo ese sector entiende la realidad, digamos, realmente, la dialéctica de las minorías para una persona mayor de 60 o 65 años es mucho más complicada que para cualquiera de nosotros y sin embargo ahora los van a tratar de, digamos, de porque además, por otro lado, también, ¿a quién estaba destinado el lenguaje inclusivo, no? Si está destinado a los jubilados, quiere decir que está destinado a la sociedad en su conjunto, por lo tanto, es mainstream, por lo tanto, lo que pueda haber tenido de revolucionario según sus mentores es nulo, porque justamente se transforma en una norma que incluso atañe a los ancianos. Por lo tanto, bueno, si lo tomamos como un lenguaje perteneciente a los sistemas de poder y al mainstream, no está mal, digamos, el lenguaje inclusivo, viéndolo de esa manera. Ahora, no digamos que es algo revolucionario porque justamente está institucionalmente fogoneado. De nuevo, me parece una noticia que deja bastante en evidencia esto de que hablamos, ¿no? Como hay una distancia entre un montón de políticas y los intereses reales de las comunidades a las cuales esas políticas se orientan. Es que a ver, hay que saber que capacitar a estas personas se necesita bastante dinero y tiempo. O sea, quizá la crítica a uno es ese dinero y ese tiempo, ¿por qué no se interviene en personas que ya tienen una edad, no gusto no para ser crudo, pero cercanos a la muerte? Vos decís, ¿por qué no se invierte eso en mejorarles la vida? Pero pareciera que se está desconectado tanto de la realidad que se piensa que mejorarles la vida es que se mueran pobres, pero bueno, hablando con la E. El viejo se muere a los 90 y pico años, pero pobre, no va a disfrutar de nada. Pero va, digamos, a hablar con la tema E. de la perspectiva de género está siendo algo, digamos, no solo tiene que ver con estas cuestiones vinculadas a instituciones de gobierno, sino que se está colando en disciplinas de todo tipo. Se habla, por ejemplo, de psicoanálisis con perspectiva de género, cosa que un montón de psicoanalistas honestos con su saber rechazan. Se habla de perspectiva de género incluso dentro de las relaciones interpersonales, y en un movimiento muy contradictorio, porque de nuevo, como el género es algo que ya podemos interpretar como móvil, porque está el fluid gender y qué sé yo, y vos podés ir variando tu género a lo largo de la vida o modificarlo a través de distintos recursos. Decís, bueno, ¿por qué incluir una perspectiva de género si el género es algo móvil, digamos? Lo hacen rígido. Claro,
Pero bueno, con ese caballito de batalla de la perspectiva de género se está como interviniendo, yo creo que no solo políticamente, sino culturalmente y incluso científicamente en un montón de disciplinas distintas. No, no ocurre solamente con los jubilados, ocurre dentro de consultorios, ocurre dentro de comisarías, ocurre dentro de hogares. La perspectiva de género, bueno, ahora es un elemento más que lejos de unir me parece que divide, ¿no? Que no, no está funcionando como un factor de unión y todo lo que aparentemente buscaría. Para finalizar este bloque, voy a hacer Sí. una pregunta algo cruda. Pareciera que quiere imponer una identidad, no a los faltos, pero sino, digamos, para que no se desarrolle una propia personalidad, ¿puede entenderse? Digamos, hablas como de una especie de modelo Claro, identitario esta único. necesidad, como bien mencionás, de ir cambiando de géneros, que, No sé si es una necesidad, es una posibilidad. Mira, si uno revisa, digamos, la historia de la humanidad, siempre tuvo un modelo de hombre o de mujer a seguir. El modelo se puede haber degradado para algunos paladares o puede haber mejorado para otros. El modelo de hoy, efectivamente, es un modelo que tiene mucho que ver con este doble discurso que tiene, por un lado, un anclaje profundamente, digamos, reaccionario y por otro lado, un discurso aparentemente libertario o progresista, o qué sé yo. Es un modelo bastante contradictorio. Y sí, es un modelo que, como todos los modelos, siempre invitan a seguirlos a rajatabla y a no salirte de eso. Eso siempre fue así. Ahora me parece que, como ocurrió en otros periodos o en otros momentos, se está enfatizando demasiado seguir ese modelo y si vos te corres de eso, automáticamente sos tildado de algo muy feo. No sé si eso sucedía antes, pero no, pero esto que decíamos, digamos, si te salís del modelo ya automáticamente o sos fascista o cualquier otra cosa, ¿no? Digamos, de la que te puedan adjudicar. Sí, y está muy fogoneado por la publicidad, ¿no? Que es sí. otro de los sectores que tiene perspectiva de género y no es casual eso. Y eso también se ve en España hace mucho más tiempo inclusive que Argentina, que es lo que vamos a hablar Sí, en el siguiente bloque, que es cómo afectó el modelo progresista y feminista que importamos para la sí, Argentina. No se sí. olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina. Ahora volvemos. Recuerdo hace unos años cuando veía a veces videos en YouTube, sobre todo para complementar lecturas, más o menos en el 2014, que me empezaba a interesar la filosofía, 2013, y veía videos de conferencias o hablan de distintos autores antiguos, y notaba a veces conferencistas españoles que hablaban, algunos con la E, cuando presentaban al público gracias a todas, a todos y a todes, y me llamó la atención. Y me hice la pregunta en ese momento, que lamentablemente no me equivoqué, y dije, ¿esto vendrá a Argentina? Para hablar de este bloque sobre el modelo progresista de España y feminista para Argentina. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina. El Ministerio de la Igualdad sin varones. Una nota de Antena 3 dice, en España, que parecía que es el destino ineludible, de donde quieren llevarnos, sucede lo siguiente. Los hombres son excluidos del Ministerio de la Igualdad. Un ministerio sin hombres entre los altos cargos. Esto es lo que se percibe tras los primeros movimientos de Irene Montero, Unidas Podemos, al frente de un nuevo Ministerio de Igualdad. Según el diario La Razón, ya está diseñada la estructura definitiva del departamento y solo aparecen 7 mujeres. La ministra ya lo anunció en su toma de posesión, que iba a ser un ministerio de feminista cargado de memoria. ¿Qué pasaría si fuera al revés, Nancy? Digamos, un ministerio formado solo por hombres. No, pienso ¿Dónde que queda esa para paridad? empezar hay que de sacar la palabra igualdad del título porque es un oximorón, digamos, dale, vamos, tío. Nada que no tenga porciones igualitarias de algo puede decirse igualdad. Pero bueno, sacando el chiste, sí, efectivamente, acá estamos tomando toda la legislación española y las consecuencias que por lo menos en España hay, por ejemplo, de haber invertido o de haber, digamos, resignado la presunción de inocencia, que es un principio básico del derecho positivo, son muy jodidas, ¿no? Digamos, hay bastante información, por suerte, sobre esto en Internet,
pero la proliferación de denuncias falsas, la separación de los hijos de uno de los padres, en general del padre varón, la saturación de los juzgados que reciben un caudal de denuncias enormes, de las cuales hay que hacer investigaciones exhaustivas para ver si son verdad o no, pero también cómo la presunción de inocencia ya prácticamente cayó y las mujeres son interpretadas como seres incapaces de mentir, está generando un descuido de otros sectores. Esto hay varias abogadas y varias activistas españolas que lo denuncian, porque ya tiene muchos años esto. Hay una pensadora que a mí me gusta mucho, que se llama María del Prado Esteban, que analizó... Está con Vox, ¿cierto? No tengo idea. ¿No? No creo, porque es anarquista ella. No está. No, creo que no. No creo que... Me confundí entonces. Sí, lo que sí te puedo decir es que en algún momento se retiró de la vida pública porque era tanto el bullying que le hacían, sobre todo con las redes, viste que el mecanismo que hablábamos de control a partir de internet y qué sé yo, es muy agresivo y... No hace bueno, falta que lo hagan autoridades, lo hace la misma persona. exactamente, Sí. entonces sé que ella, bueno, pero su raigambre es anarquista. Ella es historiadora y lo que hizo, digamos, con su obra, básicamente, y también simplificando un montón, es un estudio de los últimos 200 años de historia española y el papel político de las mujeres en cada una de las instancias más importantes de la historia española, por ejemplo, el Esquilachi, bueno, varios hitos en los que las mujeres tuvieron un rol muy activo a la par de los hombres, y ella invita a volver a eso, a permutar el victimismo que España asumió con tanto entusiasmo, allá hace 15 años prácticamente, a cambiarlo por una participación activa de las mujeres dentro de la vida social y política del país, como pudo ser en otros momentos. Esto, por supuesto, como tenemos que aclarar siempre, no quita que exista la violencia del hombre contra la mujer, digamos, está descontado que es un problema real, que es un problema que hay que solucionar, pero no se están encontrando los caminos para solucionarlo. ¿Pasa que se busca realmente solucionar esa violencia o solamente desde la propia frustración y resentimiento echarle la culpa a quien yo considero que es un hombre, digamos? Pareciera que está más cercano a eso el progresismo actualmente. Digamos, de nuevo, yo no puedo hablar por la intención de las personas y pienso que dentro de los movimientos que buscan mejorar la situación de mujeres que son víctimas de la violencia, hay un montón de gente bien intencionada. Solamente puedo juzgar los resultados que veo. Y los resultados que veo es que este es un problema que no se está encarando con una perspectiva de clase que sería necesaria más que de género, y que las mujeres pobres que son víctimas de la violencia de género siguen tan jodidas como antes. No cambió eso. Cuando vine acá, las cifras que el colectivo Ni Una Menos de femicidios manejaba eran unas que siguen sin cambiar, y las mujeres que viven en situaciones, digamos, precarizadas o en barrios de emergencia, en villas, etcétera, siguen igual de jodidas, y además de soportar la violencia de género, en muchos casos también soportan violencia institucional, precarización laboral cuando no desocupación, no tienen vivienda digna, no acceden a la educación, muchas no pueden ni siquiera salir para ir a educarse. Entonces, me parece que por ahí si la perspectiva de género pudiera dar un paso al costado para dar lugar a otras perspectivas que tengan que ver con lo económico, que tengan que ver con ser un habitante de América Latina y no de Europa, ni de Estados Unidos, ni de España, que digamos, estamos copiando un modelo que no funciona en una economía 1000 veces mejor que la nuestra. Y no se nos cae una idea propia. ¿Tenemos realmente que copiar el modelo español? Sí, parece no se puede pensar desde el hoy No acá. podemos generar algo propio. Y si vos vas a las charlas en las que se habla de formarse en perspectiva de género y qué sé yo,
no hay mucha, yo por lo menos de lo que he escuchado y conocido, no hay mucha idea propia, ¿viste? Es todo a partir de experiencias hechas en otros lugares que en general no tienen mucho que ver con con lo nuestro, ni siquiera, no solo a nivel económico, sino a nivel idiosincrasia, etcétera. Así que bueno. Hace unos pocos meses Vox se había quejado y sacó una propuesta que parece que se aprobó contra el PIN parental. Era que vos, por ejemplo, cuando a tu hijo en la escuela le enseñaban ideología de género, vos podés agarrar y mandar una nota en el cuaderno y decir, quiero que me avisen cuando van a hablar de progresismo y ideología de género para yo retirarme a mi hijo de la escuela. O sea, vos como padre que puedas, digamos, regular esta Ejercer situación. la patria potestad. Pero el gobierno se vuelve contra el PIN parental. Los hijos, comentan, los hijos no pertenecen a los padres de ninguna manera. El gobierno, la coalición del PSO y Unidos Podemos, da sus primeros pasos con la vista puesta en la justicia pese a la aplicación que mencionó en contra. El Ejecutivo está dispuesto a llevar a los tribunales para frenar el PIN parental que contempla implementar el gobierno de Murcia por imposición de Vox. Esta medida contempla que los padres de los alumnos tengan que autorizar de manera previa la asistencia de sus hijos a las actividades celebradas en los colegios, en concreto las que tienen que ver con la identidad de género y LGTB, que hoy por hoy continúa bastante. No podemos pensar de ninguna manera que los hijos pertenecen a los padres. Hablamos de interés del menor, de los derechos constitucionales de los menores. Santiago Abascal de Vox comenta, los hijos no pertenecen a los padres, claro. Nuestros hijos pertenecen al PSOE o Podemos. Pretenden arrebatar a la familia de la patria potestad sobre los hijos. Este es un gobierno de perturbados y totalitarios. Y yo pregunto, ¿por qué desprecia pareciera tanto el progresismo o este feminismo actual a la familia tradicional? Mira, volviendo a Nancy Fraser, ella justamente cuando hace este análisis en el que ubica digamos, el nacimiento del neoliberalismo progresista con Bill Clinton a comienzos de la década del 90, cuyo reflejo acá fue Carlos Menem, aunque parezca que no para el ágrafo político promedio, porque Menem Bush, bueno... ella dice que, digamos, además del trabajo, los sindicatos, las uniones, ¿no? En Estados Unidos y qué sé yo, otro blanco de estos movimientos era la familia tradicional, simplemente porque es un eje ordenador de la sociedad que funcionó muy bien como comunidad de consumo, pero el consumo diversificado de los individuos es mucho más rentable que el consumo familiar. El grupo familiar es más barato que el individuo garpando solo. Es una cuestión bastante básica. Respecto de estos movimientos como Vox y demás, ahora hay uno en Italia que se llama Vox, pero que no tiene nada que ver con el Vox español, cuyo mentor filosófico es un pensador bastante interesante que se llama Diego Fusaro. Son la reacción, digamos, de nuevo, ¿viste? Es la reacción muchas veces desmedida a ese progresismo para generar, por otro lado, una alternativa que sea reaccionaria, populista, etcétera, etcétera. Lo que no entra en la ecuación del poder, de ninguna manera, es la persona que quiere ubicarse en el medio de esas cosas o que tome un poco de acá y un poco de allá. Eso es lo que no entra, ¿entendés? Vos podés encolumnarte dentro del progresismo dialécticamente progresista y de izquierda, pero políticamente de derecha, o podés encolumnarte en un movimiento reaccionario en el sentido de que reacciona al progresismo. Su motor es la reacción al progresismo, como acá está el antikirchnerismo visceral que odio a Cristina y entonces, ¿viste? Esa cosa ciega que es capaz de defender lo que sea por odio a Cristina o viceversa con odio a Macri. Bueno, en definitiva, lo que no se está aceptando y lo que muestran todas estas noticias que estamos leyendo es el pensamiento propio, el poder tomar algo de un lado y el eclecticismo, ¿viste? Digamos, se habla de diversidad, pero vos tenés que tener un pensamiento único. Si sos mínimamente ecléctico y decís, bueno, a mí me gusta tal idea de la izquierda y tal cuestión de la derecha y puedo, ya estás en problemas porque no estás encolumnado dentro de ninguna etiqueta. También hay una necesidad muy grande de etiquetar a las personas, ¿viste? Sí. Es como un de izquierda a derecha siempre, por supuesto. Por supuesto. O mil géneros.
Exactamente, pero son mecanismos de control. La etiqueta, digamos, ¿qué hacemos cuando le ponemos a un producto una etiqueta? Lo estamos controlando, estamos viendo que no lo roben, que no se cobre más o menos de lo que queremos cobrar. Bueno, con las personas ocurre lo mismo, tenemos que estar etiquetados dentro de algo. Por eso a mí me parece hermoso cuando alguien me dice, no sé si sos de izquierda, sos de derecha, sos peronista, sos fantástico. Si no me podés definir, mejor, porque es lo que garantiza mi libertad. Pasa que lo peor de esta manera, como bien mencionabas, por ejemplo, sucede que uno, el progresismo, las críticas que tiene a la educación, llamémosle patriarcal o machista, uno se las puede aceptar y decís, tenés razón. Claro, el problema es que no lo está Claro, solucionando. pero para mí el camino debería ser por este lado, porque también criticaría una parte reaccionaria que no las acepta directamente. Pero lo que termina generando, que uno quizás los alerta de eso, es que, mira, si seguís por este camino, Bolsonaro en Argentina en cualquier momento va a funcionar, va a venir Ese es aquí. el problema que tenemos entre las injerencias de las iglesias evangélicas, otro tema del que no se está hablando para mí lo suficiente. Dejémonos de joder, está Bolsonaro acá nomás, recontrabancado por el evangelismo, que algunas voces empezaron a salir a defender, diciendo cosas falaces y horribles como son los nuevos judíos porque son perseguidos los evangélicos. Eso lo leí, digamos. Bueno, ese es el riesgo, absolutamente. Y por eso digo, miremos al interior, miremos a la gente que no está en los grandes, que no vive ni en Rosario, ni en Córdoba, ni en Buenos Aires, ni ya en Mendoza la estoy poniendo aparte después de lo que pasó, pero miremos a esas personas y démonos cuenta de que si seguimos vendiéndoles algo que no los representa, que económicamente no mejora su situación, que no les cuadra por ningún lado y que además incluso se pueden sentir agredidos en sus creencias o qué sé yo, están a expensas del evangelismo y a expensas de un movimiento bolsonarista. Bueno, fíjate, el pueblo salió en Mendoza a la calle. ¿Cuánto falta para que se quiera canalizarlo? Todo eso. Sí, no sé, bueno, ese fue un fenómeno para mí muy importante que tampoco tuvo la repercusión mediática deseada porque es muy incómodo para el poder, y no me refiero al poder de Alberto No, todo en específicamente, general. el poder. No, lo más importante, está atrás. Sí. Exactamente, pero bueno, viste, es la prueba de que si vos dejás de lado, porque, digamos, Mendoza, yo viví en Mendoza, no es una sociedad unívoca, o sea, tienen un montón de grietas, tienen un montón de sectores diferentes. No es que el mendocino es medio como el chileno, no. No. Y pudieron dejar todo eso de lado y salir a defender la vida y la cultura, porque el agua es la vida y la cultura. Entonces, yo creo que sería bastante honesto de parte del resto del país decir, bueno, atentis con eso, porque hay cosas que Que nos unen todavía. pueden, claro, Sí. sí, que hay factores aglutinantes, sí. Justamente de eso que no se habló tanto de la marcha, también hay cosas que el feminismo no habla demasiado y que es lo que vamos a hablar en el siguiente bloque, que es qué es lo que el feminismo oculta dentro de lo que dice como discurso. Así que no se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube de Nueva Argentina. Ahora venimos. Celebración de la Coalición por la Igualdad de Derechos y la Diversidad. Argentina y Reino Unido presidirán en 2020 la Coalición Mundial por la Igualdad de Derechos y la Diversidad. Participamos de la celebración de la Embajada Británica en Buenos Aires junto a referentes de la comunidad LGT, bueno, lo que sigue en el país. Fuente, página oficial del Facebook de Victoria Donda, o sea, Gran Bretaña siendo una potencia que ocupa nuestras Islas Malvinas y saquea todo el tiempo el mar argentino y permite el saqueo de diversos buques de otras nacionalidades. Pareciera que no le importa a esta izquierda progresista, digamos que es más ideológica, que siga la ideología de género, no le interesa para nada la soberanía nacional. Tenemos que hablar de Victoria Donda en particular, por favor. Pero bueno, digamos... Tocó. No, pero en general. la sí, izquierda. por eso. Porque, bueno, hay personajes también dentro de la política argentina que son, ¿cómo te puedo decir? Esas personas que vas viendo. Yo creo que Victoria Donda a lo largo del tiempo se va a transformar como un clásico, es como un clásico, ¿viste? Tenemos nuestros clásicos, Bullrich, eh, Lilita Carrió, digamos, hay clásicos de la política argentina que son muy llamativos, pero no sé realmente qué tan representativos son de nada.
porque vi la foto con el señor, con el embajador, ¿era? Sí, Sí. con el embajador. Yo creo que lo interesante, de nuevo, es volver a revisar las categorías y decir, bueno, la izquierda, ¿no? Digamos, ¿qué fue históricamente la izquierda? Hay que estudiar un poquito. ¿Qué fue históricamente la izquierda? ¿Cuál fue su periplo a lo largo del tiempo? Hablo de la izquierda en nuestro país, ¿no? En Argentina. ¿Cuál fue su periplo a lo largo del tiempo? ¿Cuál fue su vinculación con el imperialismo que decía combatir? ¿Y cómo termina ahora en una alianza tan férrea con el imperialismo que De las corporaciones. primigeniamente decía combatir? Claro. ¿Cómo se produce eso? Bueno, es muy interesante para estudiar cómo llegamos hasta acá. No hay que olvidarse que el Partido Comunista estuvo, digamos, sí estuvo proscripto el peronismo, pero el Partido Comunista no estuvo proscripto durante la dictadura, eso es una señal. Pero sin embargo, quien haya conocido a gente afiliada o perteneciente al movimiento comunista argentino anterior a esta nueva izquierda, sabe que había una Conducta. cosa muy consecuente, digamos, las lecturas eran muy importantes, lo que hablábamos un poco fuera del aire, ¿viste? Era gente enjundiosa en lo suyo, que realmente tenía un espíritu revolucionario, muchos de ellos murieron, y creía en el cambio a partir de un montón de preceptos que eran claros, vos podías estar de acuerdo o no. La dirigencia, insisto, siempre hay que tomar la parte. Por un lado está la militancia y por otro lado está la dirigencia. La militancia o el grueso, la persona que era de izquierda, tenía una lógica bastante más comprensible y menos contradictoria que esta nueva izquierda, de la que Victoria Donda es una gran representante, pero también hay otros más, que es lo que, bueno, volviendo a Nancy Fraser, está muy bien encarnado, es un neoliberalismo con un discurso progresista. Entonces sí, legalicemos el FASO, LGBT, qué sé yo, pero después las multinacionales las vamos a cuidar, el statu quo también. Porque no financian. Bueno, viste, pero ¿cómo te puedo decir? Creo que es responsabilidad también darse cuenta, ¿no? Digamos, más allá de criticar o no criticar, uno individualmente tiene que decir, bueno, loco, a ver, esto no cierra por ningún lado, no es lógico, es contradictorio. Si hay un Ministerio de Igualdad que no contiene nada más que mujeres, es contradictorio. Bueno, el sentido común que ustedes tienen como Eslogan. Como sí, eslogan. como eslogan, Sí. ¿viste? Creo que en realidad apelando al sentido común, todas estas contradicciones saltan a la vista y terminan siendo hasta medio cómicas. Yo genuinamente me reí cuando vi la foto esa. Después, por ahí ustedes me pueden decir, pero es dramático porque la soberanía, pero no me salió, No se entiende. ¿me entendés? No puedo ni enojarme, ya es tan... Es un nivel tan Sí, paupérrimo. yo recién contaba fuera del aire, mi viejo era llegado al PC y yo, digamos, no tomé gaseosas, no vi televisión, o sea, me criaba como se suponía que un comunista tenía que criar a su hijo odiando al imperio. Podrás decirme que eso tampoco está bien y estoy de acuerdo, pero tenía una lógica que para mí no iba en contradicción. Es una persona que se murió y no dejó bienes, digamos, no tengo nada para reprocharle porque dentro de su lógica funcionaba. O sea que se Esto es perdió, pareciera, contradictorio. ese espíritu revolucionario, ya no solamente hablando a la izquierda, además, porque también, a ver, un sentimiento nacionalista también lo ha tenido y creemos que lo tiene. Pero ya que estos se llaman de izquierda, uno los critica desde ahí para hacer una crítica constructiva, el cómo es posible que si vos criticás, digamos, al imperialismo, a las oligarquías, a las corporaciones y demás, mantenés no solamente un estilo de vida, o sea, mantenés el estilo de vida que es a medida del establishment, que es el título de este programa, es la revolución a medida del establishment. Es el no, sigo yendo a Starbucks, sigo estando con el iPhone, sigo teniendo el mismo estilo de vida telingo que cualquiera, pero lo critico después al otro, me mudo, se puedo a Puerto Madero, voy a los mismos lados. Y otra cosa más que mencionamos fuera del aire es el no me formo. Porque vos tenías una Sí, persona, ya sea izquierda, derecha, nacionalista, sí, socialista, sí, que se formaba. sí, Hoy no hay ningún tipo de formación, por esto que mencionabas vos también.
en el anterior bloque. No se puede, parece, mantener un pensamiento propio, ¿no? No. Porque si vos te formás, permitiría eso. Decir, che, ¿cómo solucionamos realmente esta cuestión del machismo, las chicas que violan, que matan y demás? Ahora, si vos no tenés tu formación, va más que leer un folleto y escuchar a ciertos representantes que repiten y repiten, por supuesto esto no genera ningún tipo de discusión más que sofacho, listo. O sea, genera esa flojera mental, yo le llamo de abro el baúl de lo que no me gusta, listo, el fascismo Sí, entra ahí. sos facho o machirulo o machirula o defendés violadores. Las acusaciones son gravísimas para cualquier persona que quiera sacar un poquitito los pies del plato y plantear un interrogante, porque a veces ni siquiera es que estás diciendo, bueno, yo tengo la papa acá, les voy a decir cuál es la posta. No, Sí, haces una pensemos. Sí. pregunta, invitás a pensar en conjunto y ya estás siendo subversivo. Cosa que en el fondo, bueno, por ahí es positiva porque quiere decir que hay algo del pensamiento y de la búsqueda de la verdad que aún sigue interpelando. Va a ser más grave cuando lleguemos a una instancia en la que ni siquiera las preguntas interpelen y provoquen una reacción. Pero yo insisto bastante con que ahora, digamos, la urgencia es estar advertido contra esto que hablábamos de Brasil, digamos, en la medida en que se siga, el gobierno de Macri hizo lo suyo. Después tuvieron un volantazo al final, porque me parece que están tratando de acercarse a los evangélicos y toda esta cuestión. Pero digamos, en la medida en que las políticas progresistas se potencien, sean cada vez más financiadas y vayan más en contra de el pensamiento o la forma de vivir de un montón de argentinos, corremos el riesgo de generar una reacción de la que no sé cómo volvés de un movimiento del estilo del de Bolsonaro, digamos. Bueno, Justo, uno que no lo financia es George Soros, ¿cierto, Lucas? sí, por supuesto, el amigo Jorgito Soros se propone fomentar la próxima generación de líderes feministas de América Latina. La Open Society Foundation del multimillonario magnate George Soros es una de las fundaciones internacionales más poderosas del capitalismo actual. Solo en 2018 invirtió 573 millones de dólares en todo el mundo para instalar su agenda a través de miles de ONGs locales y dirigentes políticos. Junto a la Ford Foundation, la Gates Foundation y otras, ha sido la forma en que el capitalismo ha encontrado para dar formato a su proyecto cultural globalizador. O sea, este feminismo parece que dice que es de izquierda o que no tiene problema, digamos, en desconocer quién lo financia, o directamente a veces no tienen ni idea de quién lo financia, ¿no es cierto? Sí, bueno, depende de los niveles, ¿no? Claro, de Si vos militancia. recibís la plata más directamente, creo que tenés que tener idea. Hay una pensadora inglesa también que me gusta mucho, que se llama Stonor Sanders, que había hecho un estudio, un libro muy interesante sobre cómo la CIA financiaba, y obviamente Nancy Fraser también agarra el tema de las ONGs, ¿no? Esto es bastante obvio para cualquiera que esté más o menos imbuido en política internacional, cómo financiaba políticas culturales, medios y qué sé yo, y eso ahora está en un paroxismo que tiene que ver también con Internet. Hay cosas que escapan a la planificación del poder financiero o el poder real, que tiene que ver, bueno, con coyunturas. Ahora, gracias a Internet, es cierto que cualquiera puede ser referente de algo, aunque lo que venda es humo o la nada misma, con un caudal de personas que te siguen y leen tus cosas, vos podés transformarte, bueno, existe la palabra tuitero, ¿no? Digamos, Claro. está muy propiciado también porque Internet facilita ese tipo de militancia, de las cuales las ONGs, digamos, son como el caballito de batalla visible, y después están los referentes, los activistas y qué Bueno, sé pero ahí yo. vamos a la paradoja, porque si Internet supuestamente vendría a hacer que podamos informarnos mucho mejor y más rápido, ¿cómo puede ser posible que no vean algo tan obvio como quién lo financia entrando simplemente a una página de Internet? Me hace acordar, o sea, como lo que decía Rulli de que son drogados por la ideología. Están drogados por la ideología. Yo el año pasado entrevisté a la hija de Regis Debray, el Mm. tipo acusado de mandar a matar al Che. Es una persona muy polémica, con ella, con posiciones muy taxativas, algunas de ellas horribles. Pero dijo algo que me interesó, que es muy inteligente sobre Internet, que es, bueno, mira, Internet está en pañales, es una cosa muy nueva,
de alguna manera no es democrática para nada, fue absolutamente cooptada por grandes organismos de poder, etcétera. La prueba es que, por ejemplo, en YouTube todo el que sabe que maneja qué sé yo, material disidente sabe que no se lo van a visibilizar, bueno, los bloqueos en Twitter, etcétera, o bajar cuentas, todo lo que ya sabemos, el control. Ella decía, bueno, se supone, así como los medios se fueron puliendo con el paso del tiempo, se esperaría que haya alguna normativa en Internet que realmente tienda a la verdadera democratización de contenidos, que no es lo que sucede ahora. Por ahora es un mecanismo que te ofrece lo que el mecanismo quiere que veas, en reacción a ciertas pautas que vos le tiraste, y que te controla y te dice, ¿cómo te fue en Radio Sónica cuando saliste? Bueno, todo lo que sabemos, pero Califica. yo creo que, digamos, bueno, hay que darle tiempo, ¿no? A Internet para que sea un instrumento democrático de información. Por ahora no lo es. Está pasando Pasa lo que a contrario. nivel global es medio complicado quizá que suceda eso. Sí, vos que sos del palo sabés mejor que yo. Yo estoy hablando en abstracto, pero no sé si es tecnológicamente posible. No. Lamento decir que no. Salvo que vamos a lo de China, que lo manejan ellos a su manera. Que tampoco, es claro, democrático, no, pero, por bueno, pero se cierran y realmente son revolucionarios sus estilos. Sí. Claro, con respecto a ellos para el mundo, sí. George Soros también, hablando mismo de Soros, lamenta el crecimiento en América Latina de lo que califica como movimiento conservador. Uno de los hombres más ricos del mundo con un patrimonio de, 24... Sí, hecho en Wall Street, es genial. Que Sí. diga si hay alguien que conservó bien el dinero, además es él, Es ¿no? él, Digamos, sí. pero... A él le asusta a los conservadores, según Forbes. Dice, en dicho artículo declara que existe una falsa narrativa que moviliza votantes y da energía al movimiento conservador en América Latina. Si esta falsa narrativa continúa ganando terreno, los derechos de las mujeres y de los colectivos LGBT ganados con tanto esfuerzo correrían riesgo. Pretenden explotar beneficios religiosos para ganar posiciones políticas recortando los derechos humanos. Si no nos levantamos ahora, dice, los derechos de las mujeres y los LGTB estarán bajo amenaza. Si uno es revolución ¿Cómo nos levantamos para con la salvar plata de a él, las mujeres? con la plata de él, supongo. Me parece que nos están llamando. Para finalizar entonces, Sí. sigamos escuchando lo que menciona esto Sí. Lucas. Hace falta, ¿no? Pareciera una contraposición o lo que estamos en disidencia con este pensamiento, pensar, digamos, algo contrario a este progresismo, no de algo reaccionario, pero sí como reivindicar cierto aspecto de la familia, la tradición y la creación de comunidad y el pensamiento propio, ¿cierto? Sí, y el estudio objetivo, digamos, si estamos hablando de política y ahora todos hablamos de política y opinamos sobre política gracias a Twitter y Facebook y demás, bueno, leamos un poco de historia, de política, entendamos realmente qué fue la izquierda a lo largo de... No vengo a hacer una vindicación de la izquierda ni de la derecha, pero entendámoslas en su derrotero político e histórico. Y después hablemos, y si no, hablemos de cosas que conocemos, ¿no? Pero... mientras hablemos de política habría que revisar un poco eso. Yo creo que está faltando mucho de eso y desde el poder no se fomenta. Hay que hacerlo por cuenta propia. Gracias por venir, Nancy. Gracias por invitarme. Nos vemos la próxima, dale. No me lo próximo. Adiós, amigos de Nueva Argentina.